El tema de exposición es de reconocimiento de cortes y rellenos, del curso de Mecánica de Suelos aplicadas a la cimentación y vías de transporte, por el docente técnico Giovanni Calderón Paniagua y el que presenta la exposición Jason Diego Callarratia. En la imagen de abajo podemos apreciar que hay una rasante y hay un material que se debería cortar. Primeramente, dicho material se puede usar después para el relleno si es que cumple con las especificaciones deseadas o requeridas. Una vez se haya hecho el corte, se procede al relleno del material y luego a la compactación para que tenga mayor firmeza. Mayormente suele ser a 0.15 centímetros entre capa y capa, por lo general. El propósito y el procedimiento de los reconocimientos. Es necesario ejecutar reconocimientos adecuados para la estabilización de taludes, que son por etapas mayormente. La etapa preliminar, que se realiza para el planeamiento de la ruta y comparación, se limita a la colección y utilización de datos existentes. La otra etapa es la etapa principal, en la cual el diseño detallado de taludes y se ejecuta para obtener la información requerida en el diseño. Los puntos principales para el conocimiento de cortes. Es difícil analizar teóricamente la estabilidad de los taludes de corte en base a reconocimientos de geología y suelos. Se requiere determinar la textura de suelos para estudiar la presencia o ausencia de deslizamientos, falla de talud e influencia del nivel freático. Se requiere ensayar también el material de relleno si se va a emplear el suelo excavado como relleno. El diseño de cortes grandes afecta no solamente los costos de construcción, sino que también puede ocasionar problemas de talud durante la construcción después de que la carretera haya sido abierta al tráfico. Otros puntos principales es la estabilidad del talud de corte. ¿Qué tan estable se va a mantener al hacer el corte? 2. El peligro de flujo de tierra o falla de talud o derrumbe de rocas por la parte superior. Como se observa en la imagen, puede haber derrumbes. 3. El cambio de nivel de agua freática en terrenos adyacentes debido a la excavación. Por cuarto lugar tenemos propiedades del material excavado y el grado de dificultad en realizar dicha excavación. En quinto lugar tenemos textura del material de relleno, si es arcilloso o con piedra grava o otro tipo. En sexto lugar tenemos la condición de la subrasante en la sección de corte. Tenemos que saber sus condiciones para hacer el diseño. Reconocimiento de la estabilidad del talud de corte. Los taludes de corte tienen propiedades que las hacen complicados en textura y susceptibles a ser inestables. También los cálculos de estabilidad se aplican solamente en casos excepcionales. Debido a esto, las pendientes se determinan en base a tablas. También se debe determinar la situación real del talud existente, para evaluar la presencia o ausencia de indicios de deslizamiento, el flujo de tierra o caída de roca y así poder determinar las condiciones de nivel freático en base a la geología y suelos y sus estructuras. El reconocimiento de porciones de corte que requieren precauciones especiales. En primer lugar, cortes en depósitos coluviales y taludes considerablemente intemperizados. También se deben determinar los factores principales tales como la relación de profundidad de corte, el nivel freático, el grado de solidificación de la matriz, la gradación, la inclinación del corte basal y presencia o ausencia de indicios de talud de fallos en el pasado que haya en ese lugar. 2. Tenemos cortes en suelos arenosos y suelos fácilmente erosionables, los cuales son fácilmente erosionados por el agua superficial, resultando la caída de rocas, fallas de taludes o escorrentía de sedimentos. 3. Cortes en rocas rápidamente meteorizables, tales como la lodita y la serpentina. Para cortes de talud en roca con un grado bajo de resistencia al intemperismo. 4. Cortes en rocas con muchas fisuras. La estabilidad de cortes de talud en roca está gobernado por el grado de falla o fractura, así como por las condiciones que tienen una cierta regularidad tales como la estratificación, la equistosidad y las junturas. 5. Cortes de terreno con gran cantidad de agua, los cuales de fallas de taludes están relacionadas directa o indirectamente al agua freática y puede determinarse por medio de varios métodos, tales como las perforaciones, resistividad eléctrica y ensayos de bombeo. 6. Cortes en regiones frías y cubiertas de nieve. En estos lugares las fallas de taludes ocurrirán por escorrentías de deshielo o avalanchas en las estaciones de deshielo,
Deben investigarse las condiciones del agua superficial y agua freática durante la estación de deshielo para poder reflejar los resultados en el diseño. 7. Caídas de rocas y fallas de taludes desde el tope. Se requiere la investigación de la estratigrafía con el propósito de predecir fallas de caída de rocas del tope de talud como si éstas fueran responsables de fallas o contengan bloques o pedazos con potencial de caída, para tener precauciones. Aquí podemos observar un gráfico donde tenemos el corte, que es el material que está sobrante, y en la parte derecha donde dice relleno, que es la parte que deberíamos usar el material de corte para usar el material relleno siempre y cuando cumpla con las especificaciones requeridas. Ahora hacemos lo que es el reconocimiento de rellenos. En el reconocimiento de rellenos tenemos puntos de rellenos que pueden dividirse en reconocimiento del terreno de cimentación, es donde debe soportar el peso de relleno y la estructura asociada, sin producir asentamiento llanino. Evaluando con respecto a estabilidad y asentamientos. También tenemos el reconocimiento del material de relleno, donde se determina la conveniencia de los suelos para materiales de relleno y para obtener la constante del suelo requerida para estudiar su estabilización de relleno. También ahí es donde se ponen los tópicos a ensayarse, como la conveniencia del suelo como material de relleno y la resistencia de suelos compactados a través del ensayo CBR para subrasante. Reconocimientos de estabilidad de taludes de relleno. La pendiente de un talud de relleno se determina en base a las pendientes de la tabla de acuerdo a la geología y la altura del relleno de la trama 3.2 de inclinaciones normales de taludes correspondientes a materiales de relleno y alturas de rellenos, donde se ve que tiene los materiales de relleno, la altura de relleno, reacción de talud y su observación. Por consiguiente, los reconocimientos de la estabilidad de relleno son necesarios en los casos siguientes: cuando la altura del relleno excede el valor de estándar de la tabla 3.2, cuando el material de relleno está constituido por suelos con alto contenido de humedad y baja resistencia cortante, cuando el relleno es fácilmente afectado por aguas aflorantes del terreno. También hay que tener otras observaciones, como que la estabilidad del relleno en los casos indicados debe evaluarse por medio de cálculos de estabilidad, empleando los resultados de ensayos de compresión no confinada o triaxales, y empleando el material de relleno compactado con el grado especificado. Reconocimiento de relleno que requiera precauciones especiales. En el planeamiento de rellenos no solamente debe examinarse la estabilidad del talud, sino de todo el terraplén. La estabilidad del talud y del cuerpo principal está afectado por el agua freática y el agua de lluvia, por lo que deben tomarse precauciones especiales. El relleno de terreno inclinado. El agua de filtración se filtra en el relleno y torna el talud inestable. En consecuencia, las condiciones reales del agua freática deben investigarse, particularmente en rellenos de terreno inclinado, rellenos en valles, cortes y rellenos parciales y transiciones de cortes y rellenos. Reconocimiento de rellenos que requieren precauciones especiales. Los puntos principales a ser aclarados en relación al nivel freático son: 1. Distribución del nivel freático o presiones de poro en el terreno. 2. Extensiones de capa permeable acuífera o capa impermeable. 3. Dirección del flujo de agua freática, vena o fuente de agua. Estos puntos y las condiciones del nivel freático deben determinarse integralmente de los resultados de muchos estudios, incluyendo perforaciones, sondajes, etc. Adicionalmente, con respecto a la relación de agua de carreteras, es deseable realizar una serie de estudios en función a que las carreteras están influenciadas por el agua y viceversa en su amplia área. Además, los cambios estacionales a nivel freático son notables en muchos casos, por los cuales es deseable de entender estos cambios. Mayormente en los rellenos siempre se usa el material que se ha usado del corte. Luego se procede a hacer la compactación para que agarre firmeza, ya sea en lugares pequeños como se observa en la imagen de la izquierda o en lugares un poco más largos. Y si se fuese a requerir una maquinaria más pesada, como en el caso de los rodillos. Gracias por su atención.